A veces, el momento más solitario de la vida es cuando te das cuenta de que nadie va a venir a salvarte. Para una viuda en un desolado puerto fronterizo, ese momento llega cuando se derrumba entre cajas desgastadas, habiendo perdido por fin sus últimas fuerzas. El sol se está poniendo, proyectando largas sombras sobre el agua, y nadie se ha detenido a ayudarla. Entonces aparece un hombre de las montañas, un desconocido endurecido que vive solo en la naturaleza y que hace años le dio la espalda a la gente. Pero algo en su silueta inmóvil, bajo la luz que se desvanece, despierta en él algo que creía muerto, sin decir una palabra. La levanta y la aleja de ese lugar abandonado. ¿Qué podría hacer que un hombre que eligió la soledad lo arriesgara todo por una mujer que nunca había conocido? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando, y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte. La ciudad portuaria de Bellwater se encontraba en el fin del mundo, o al menos eso les parecía a quienes se encontraban allí. Era un lugar de madera tosca, y hombres aún más toscos, donde el río Columbia se encontraba con la naturaleza salvaje y la civilización se diluía como la niebla. Los muelles gemían bajo el peso de la carga y los sueños rotos, y el aire siempre traía consigo el olor a sal, a pescado y a algo más parecido a la desesperación. Catherine Mercer había llegado a Bellwater hacía 6 días, con una bolsa de cuero gastada, $11 y ningún otro lugar a donde ir. A sus 47 años, nunca se había imaginado en un lugar así, entre gente así, con tal vacío extendiéndose ante ella, pero tampoco había imaginado nunca que sería viuda. La fiebre se había llevado a Thomas a principios de primavera, en Independence, Missouri. Una semana antes había estado haciendo planes para su viaje al oeste y esperando un nuevo comienzo. Los sueños que habían alimentado durante 23 años de matrimonio. A la semana siguiente, ya no estaba. Las facturas del médico y los gastos del entierro se lo habían llevado todo. La escritura de la tierra que Thomas había conseguido seguía siendo válida, en algún lugar de las montañas al norte de Bellwater, pero Catherine no tenía forma de llegar hasta allí, ni medios para trabajarla, ni fuerzas para intentarlo. Vendió lo poco que tenían y compró un pasaje en un carro de mercancías con destino al territorio de Oregón, pensando que tal vez podría encontrar trabajo en uno de los asentamientos, quizá como ama de llaves o cocinera. Pero Bellwater no era ese tipo de pueblo. Era una parada para tramperos, leñadores y hombres que huían de algo. Las pocas mujeres que había allí estaban casadas con los más duros de esos hombres o trabajaban en el salón, y ninguno de los dos grupos tenía mucho uso para una viuda de mediana edad, con las manos callosas y el corazón afligido. La posadera, una mujer de labios finos llamada señora Holly, había dejado a Catherine quedarse 3 noches a crédito antes de exigirle el pago. Cuando Catherine no pudo pagarle, la echó con una satisfacción apenas disimulada. «Esto no es una casa de caridad, señor», le dijo la señora Olay con una voz tan cortante como el viento que sopla sobre el aire. «Si quieres quedarte, trabajas en la cocina o te vas». Catherine había probado a trabajar en la cocina durante 2 días, fregando ollas desde antes del amanecer hasta después del anochecer, durmiendo en un jergón en el almacén y comiendo sobras, pero ni siquiera eso había durado. El sobrino de la señora Holly había llegado buscando trabajo, y la sangre era más espesa que la caridad. Catherine se encontró de nuevo en la calle con su bolso y aún menos dinero que antes. Había pasado los últimos 3 días buscando cualquier cosa, cualquier tipo de trabajo, cualquier lugar donde dormir que no le costara lo que no tenía. El capitán del puerto, un hombre de cuello grueso y dientes manchados de tabaco, la había mirado de arriba abajo con unos ojos que le habían puesto la piel de gallina. «Quizá tenga algo para ti», le había dicho, con un significado tan claro que Catherine había retrocedido y seguido caminando. La tienda general no necesitaba ayuda. El herrero se rió ante la sugerencia. La oficina de madera no contrataba mujeres. Una puerta tras otra se cerraba, y con cada rechazo, Catherine sentía que desaparecía un poco más. Al 6.º día, dejó de preguntar. Encontró un lugar cerca de los muelles, donde las cajas de carga le proporcionaban algo de refugio del viento, y se sentó allí a ver pasar el río, gris e indiferente como el cielo que lo cubría. Su última comida había sido el día anterior, un trozo de pan duro y unas manzanas secas que había encontrado en el fondo de su bolso. El hambre era ahora un dolor constante, pero peor aún era la fría certeza de que así terminaría su historia. No en el hogar con el que había soñado, ni rodeada de la familia que esperaba formar, sino aquí, entre extraños que no recordarían su nombre. No recordaba haber decidido tumbarse. En un momento estaba sentada viendo a los trabajadores del muelle cargar barriles en una barcaza, y al siguiente, el mundo se inclinaba hacia un lado, y la madera rugosa del muelle presionaba contra su mejilla. Alguien gritó algo,
pero las palabras parecían venir de muy lejos. Su último pensamiento consciente fue sencillo. Lo siento, Thomas. Lo intenté. A 15 millas de distancia, Jonas Pike se estaba replanteando venir a la ciudad. Estaba de pie en el oscuro interior de la tienda general de Bellwaters, con una lista de suministros en su mano curtida, y sentía la familiar opresión en el pecho, que siempre le invadía cuando estaba rodeado de demasiada gente. La tienda estaba abarrotada. 3 tramperos discutían sobre el precio de las trampas de acero. La esposa de un leñador examinaba rollos de tela. Un par de vagabundos holgazaneaban cerca del tabaco, y todas las voces le parecían demasiado altas, todos los movimientos demasiado cercanos. Jonás era un hombre alto, delgado y fuerte por haber vivido 15 años en las montañas, con el rostro marcado por el viento y la soledad. Su barba era ahora más gris que marrón, y sus ojos, de un azul pálido que antes había sido cálido, habían adquirido el color del cielo invernal. Vestía ropa práctica de piel de ciervo y tela tejida a mano, adecuada para una vida práctica, y llevaba un bastón tallado a mano que había sido su único compañero en innumerables kilómetros de senderos salvajes. Tenía 27 años cuando llegó por primera vez a estas montañas con su joven esposa Mary y su hija Emma. Construyeron una cabaña en un valle alto, cazaban y trampeaban, y durante 10 años vivieron una vida dura pero buena. Jonás era feliz entonces, de una manera que ahora apenas podía recordar. Mary reía con facilidad y a menudo. Emma había crecido fuerte y curiosa, aprendiendo a leer las huellas de los animales, antes de saber leer las palabras. Luego llegó el invierno en que Jonás bajó de la montaña, en busca de provisiones, dejándolas a salvo, pensó, con mucha leña y víveres. Estuvo fuera 4 días, una chispa del hogar, el viento en la dirección equivocada, y cuando regresó no quedaba nada más que cenizas y 2 tumbas que cavó con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener la pala. Después de eso, se quedó en las montañas, pero trasladó su cabaña. No podía soportar estar cerca de ese valle. Durante 15 años vivió solo, sin hablar con nadie durante meses, y solo se aventuraba a ir a Bellwater 2 veces al año, cuando se le acababan las provisiones. Prefería que fuera así. La gente significaba apego, y el apego significaba pérdida, y él ya había perdido lo suficiente en su vida. Todo eso, Pike, el tendero, un hombre calvo llamado Warren, lo miraba con la mezcla de curiosidad y cautela que la mayoría de la gente del pueblo mostraba hacia Jonás. Jonas asintió con la cabeza, contando las monedas para los suministros. Harina, sal, café, municiones. No era mucho, no necesitaba mucho. He oído que va a ser un invierno temprano, dijo Warren, entablando una conversación que Jonás no quería. Ya está nevando en las zonas altas. ¿Lo has visto?, respondió Jonás, con la voz ronca por falta de uso. Warren envolvió los suministros en papel marrón y cordel. ¿Alguna vez has pensado en venir a pasar el invierno al pueblo? Tu cabaña debe de ser más fría que un. Me viene bien. Jonas cogió sus paquetes y se dio la vuelta para marcharse, antes de que Warren pudiera continuar. Afuera, la tarde se desvanecía hacia la noche, con el sol otoñal ya bajo sobre las montañas occidentales. Jonás cargó los suministros en su caballo, una robusta yegua rone llamada Ida, y pensó en volver directamente a la montaña. Pero se prometió a sí mismo que conseguiría todo lo que necesitaba en un solo viaje. Pasarían meses antes de que volviera al pueblo, y aún tenía que ir a la tienda de suministros para tramperos a por una nueva hoja de acero. Condujo a Ida hacia los muelles, donde la tienda de suministros para tramperos se encontraba en un edificio desgastado por el tiempo, con vistas al agua. Las calles estaban ahora más tranquilas, ya que la mayoría de los hombres se habían retirado al salón o a sus casas para cenar. El viento que soplaba desde el río traía consigo un aire gélido que anunciaba la llegada del invierno. Jonas estaba a punto de llegar a la tienda cuando la vio. Al principio, no era más que otra silueta entre las cajas de carga, un montón de tela que podría haber sido un lienzo abandonado o mercancía desechada, pero algo le hizo mirar 2 veces. Quizás fuera la forma en que la luz tenue se reflejaba en una mano pálida, o quizás algo más profundo, algún instinto que creía haber enterrado con su familia. Se acercó, con su bastón silencioso sobre las desgastadas tablas del muelle, y la vio claramente. Una mujer, de mediana edad, delgada de una forma que delataba más las penurias recientes que una constitución natural, yacía inmóvil entre las cajas, con la cabeza apoyada en una maltrecha bolsa de cuero. Su ropa era respetable, pero estaba gastada. Su cabello oscuro tenía mechas grises y se le estaba soltando de las horquillas. Su rostro, incluso inconsciente, mostraba líneas de preocupación y tristeza. Jonas se detuvo a 1 metro de distancia. Todos sus instintos le decían que se diera la vuelta y se marchara. Eso no era asunto suyo. La gente venía a Bellwater y pasaba por momentos difíciles todo el tiempo.
El pueblo se ocuparía de ello o no, pero, en cualquier caso, no tenía nada que ver con él. Empezó a darse la vuelta. Entonces vio cómo su pecho subía y bajaba, lento y superficialmente, y algo en ese frágil movimiento lo detuvo en seco. Un recuerdo surgió sin que lo pidiera. Mary en sus últimas horas, después de que él la sacara de la cabaña en llamas. Su respiración era igual que esa, superficial y débil, y él era incapaz de detenerla. Sacudió la cabeza, tratando de borrar la imagen, pero sus pies ya lo habían llevado más cerca. Se arrodilló junto a la mujer, con las articulaciones protestando tras el largo viaje hasta el pueblo, y extendió la mano para comprobar si tenía pulso en el cuello. Lo tenía, débil, pero constante. Su piel estaba fría al tacto. Señora, su voz sonó más áspera de lo que pretendía. Señora, ¿puede oírme? No hubo respuesta. Miró a su alrededor en el muelle, pero no había nadie cerca. Los trabajadores se habían ido a casa o al salón. Los barcos estaban amarrados para pasar la noche. A lo lejos, podía oír risas y música de piano, procedentes de los establecimientos del paseo marítimo, pero allí reinaba un silencio absoluto, salvo por el chapoteo del agua contra los pilotes. Jonas se sentó sobre los talones, con una guerra librándose en su interior. Lo inteligente, lo seguro, era marcharse, ir a buscar al capitán del puerto o al sheriff, dejar que ellos se ocuparan. Eso es lo que haría el hombre en el que se había convertido, el que había elegido la soledad en lugar del riesgo de preocuparse. Pero otra parte de él, una parte que creía muerta, miró a esa mujer y vio a alguien que había llegado al límite, alguien a quien nadie iba a ayudar, alguien solo, de una forma que él entendía demasiado bien. Se quedó de pie y miró a su alrededor una vez más, como si esperara que apareciera alguien más y le quitara esa decisión de las manos. Cuando no vino nadie, exhaló un largo suspiro y tomó una decisión. Jonas se agachó y, con cuidado, cogió a la mujer en brazos, sorprendido por lo ligera que era. También cogió su bolso, se lo colgó al hombro y empezó a caminar de vuelta hacia donde había dejado a Ida. La mujer se movió ligeramente mientras la llevaba, parpadeando. No pasa nada, se oyó decir Jonas, con unas palabras que le sonaban extrañas en la boca. Ahora vas a estar bien. No sabía si eso era cierto. No sabía qué iba a hacer con una mujer inconsciente, ni por qué estaba haciendo aquello. Lo único que sabía era que no podía dejarla allí. No podía alejarse de alguien tan solo, tan vulnerable, tan al borde del abismo. Cuando llegó a su caballo y colocó con cuidado a la mujer delante de él en la silla, Jonas vio su reflejo en el escaparate de una tienda. Un hombre de las montañas con una desconocida en brazos, a punto de adentrarse juntos en la naturaleza salvaje. ¿Qué demonios estás haciendo, Pike?, se preguntó. Pero ya sabía la respuesta, aunque no quisiera admitirlo. Estaba haciendo lo único que había jurado no volver a hacer nunca. Estaba permitiéndose preocuparse. Chasqueó la lengua y giró a Ida hacia el sendero de la montaña, alejando a la mujer de Bellwater y llevándola hacia un destino que ninguno de los dos podía imaginar. El viaje por la montaña duró 3 horas, en la oscuridad cada vez más profunda, y Catherine estuvo entrando y saliendo del estado de conciencia durante la mayor parte del trayecto. Jonas mantuvo un brazo alrededor de su cintura, sujetándola firmemente contra su pecho, mientras Ida avanzaba con cuidado por el sendero familiar. La luna se elevó llena y brillante, proyectando una luz plateada a través de los pinos, y Jonas se sintió agradecido por ello. Este camino ya era lo suficientemente traicionero a la luz del día. Catherine se movió 2 veces, murmurando palabras que él no pudo entender. En una ocasión, luchó débilmente contra su abrazo, confundida y asustada, y él tuvo que hablarle en voz baja para calmarla. Tranquila, estás a salvo, descansa. Su voz pareció llegar a ella, incluso a través de la niebla del agotamiento, y ella se recostó contra él, con el cuerpo flácido por la confianza, lo que le provocó una incómoda punzada en el pecho. Alrededor de su cuello él notó una delgada cadena de plata que reflejaba la luz de la luna. No la había visto antes, pero ahora la vislumbraba bajo el cuello de su vestido gastado. Algo colgaba de ella, descansando contra su corazón, pero él no miró más de cerca. Fuera lo que fuera, era algo privado de ella. Cuanto más subían, más frío se volvía el aire. Jonas sintió que Catherine temblaba y se movió para protegerla mejor del viento. No había previsto llevar a nadie más. No había traído una manta extra, y la temperatura estaba bajando rápidamente. Si hubiera estado solo, se habría detenido para acampar. Pero con Catherine en su estado de debilidad, tenía que llevarla a un lugar cálido. Su cabaña se encontraba en un pequeño claro al borde de una pradera alta, respaldada por una cresta de granito que la protegía de los peores vientos invernales. La había construido él mismo, a lo largo de 2 años, eligiendo cada tronco con cuidado, colocando cada piedra de la chimenea a mano. No era el hogar que había compartido con Mary y Emma,
que ahora era cenizas y recuerdos, pero era sólida y resistente a la intemperie, y había sido su refugio durante una década. Cuando Ida salió del bosquecillo y llegó al claro, Jonas sintió la familiar sensación de haber llegado a su destino, pero esta vez se complicaba por la presencia de la mujer en sus brazos. Estaba trayendo a alguien a su mundo privado. Su soledad cuidadosamente construida y las implicaciones de ello le provocaban un nudo en el estómago, entre la ansiedad y una emoción que no quería nombrar. Detuvo a Ida frente a la cabaña y se sentó allí un momento, mirando las ventanas oscuras, la puerta sólida, la vida que había construido solo. Última oportunidad para dar marcha atrás, pensó. Última oportunidad para llevarla a la ciudad, dejarla en la iglesia o en la consulta del médico, alejarse de lo que fuera que se estaba convirtiendo esto. Pero Catherine eligió ese momento para apoyar la cara en su hombro, un pequeño gesto inconsciente de confianza, y Jonas supo que ya había tomado su decisión en el mundo. Ahora ya no había vuelta atrás. Desmontó con cuidado, sosteniendo a Catherine contra él, y la llevó hasta la puerta. Abrirla mientras la sostenía era incómodo, pero lo consiguió y entró en el oscuro interior. La cabaña olía a humo de leña y cuero, a savia de pino y a las hierbas secas que tenía colgadas de las vigas. Olía a hogar, aunque rara vez lo consideraba así. Jonas acostó a Catherine con cuidado en su cama, la única cama de la cabaña de una sola habitación, y encendió una lámpara con eficiencia. La luz reveló un espacio austero, pero no incómodo. Una chimenea de piedra dominaba una de las paredes. Una mesa tosca de madera y dos sillas se encontraban cerca del centro. Otra pared estaba cubierta de estantes con suministros y herramientas. Todo estaba ordenado, limpio y era funcional. El hogar de un hombre que vivía solo, y le gustaba así, excepto que ahora había una mujer inconsciente en su cama y nada parecía estar en orden. Jonas se movió rápidamente, avivando el fuego hasta que rugió en la chimenea. La cabaña comenzó a calentarse, pero Catherine seguía temblando, con los labios teñidos de azul. Le puso una pesada colcha encima, luego otra, y se las colocó alrededor de los hombros. Fue a buscar agua al barril que había junto a la puerta y la puso a calentar. Luego rebuscó entre sus provisiones algo que pudiera servir como caldo. Mientras trabajaba se encontró estudiando su rostro a la luz de la lámpara. Era más bien guapa que hermosa, con rasgos marcados y arrugas de expresión alrededor de los ojos que hablaban de una vida que en otro tiempo había estado llena de alegría. Su cabello, ahora casi sin recoger, caía sobre la almohada en ondas castañas salpicadas de plata. Había algo familiar en su rostro, aunque nunca la había visto antes. Quizás era solo el reconocimiento de un dolor compartido. Se había vuelto bueno para detectarlo en los demás, ese peso que nunca abandonaba del todo los ojos. El agua hirvió, y Jonas preparó un caldo sencillo con carne seca de venado y hierbas, dejándolo reposar mientras atendía a Ida. Tenía que desencillar y cepillar al caballo, darle de comer y beber antes de poder acomodarse para pasar la noche. Cuando terminó, ya era de noche, y el bosque estaba lleno de vida, con los sonidos de los animales nocturnos y el viento entre los pinos. Cuando regresó a la cabaña, Catherine se estaba despertando. Abrió los ojos lentamente, con la mirada desenfocada y confusa, recorriendo el techo desconocido y las extrañas paredes hasta posarse finalmente en Jonas, que estaba de pie en la puerta. El miedo se reflejó en su rostro, e intentó incorporarse, llevando instintivamente la mano a la garganta, a la cadena de plata que él había visto antes. ¿Dónde? ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? Jonas levantó las manos, mostrando que no tenía malas intenciones, y se quedó donde estaba, cerca de la puerta. Me llamo Jonas Pike. Estás en mi cabaña, a unos 25 kilómetros de Bellwater, en la montaña. Te desmayaste en el muelle. Te traje aquí. Catherine respiraba rápidamente, y sus ojos recorrían la cabaña como los de un animal atrapado que busca una salida. No lo entiendo. ¿Por qué lo harías? Necesitabas ayuda. Jonas mantuvo la voz tranquila. No podía dejarte allí. Deberías haberlo hecho. Su voz era apenas un susurro. Deberías haberme dejado sola. La derrota que transmitían esas palabras golpeó a Jonas más fuerte de lo que esperaba. Se acercó lentamente a la mesa, sirvió un poco de caldo en una taza de hojalata y la llevó hacia la cama. ¿Cuándo comiste por última vez? Catherine no respondió. Solo lo observó acercarse con ojos cansados. Se detuvo a una distancia respetuosa de la cama y dejó la taza en la mesita junto a ella. Solo es caldo. No es nada especial, pero está caliente y te ayudará. Ella miró la taza y luego a él, tratando de entender a ese hombre extraño y esa situación extraña. ¿Por qué haces esto? Jonas pensó en esa pregunta, en todas las razones por las que debería haberse marchado y en la única razón por la que no lo había hecho. Porque alguien tenía que hacerlo, dijo finalmente. No era toda la verdad, pero era todo lo que podía ofrecer en ese momento. La mano de Catherine temblaba mientras alcanzaba la taza. Jonah vio lo débil que estaba,
lo cerca que había estado del límite, y sintió cómo la ira le subía por el pecho, no hacia ella, sino hacia un mundo que podía dejar a alguien en ese estado, hacia una ciudad llena de gente que había pasado junto a ella sin detenerse. Consiguió llevarse la taza a los labios y dio un pequeño sorbo, luego otro. Cerró los ojos brevemente, y Jonás vio cómo parte de la tensión abandonaba sus hombros. Gracias, susurró ella. Hay más si quieres. Jonás retrocedió hacia la chimenea, dejándole espacio. Deberías descansar. Podemos hablar más por la mañana. Ni siquiera sé cómo te llamas. Jonas Pike. Ya te lo he dicho, Catherine. Ella tomó otro sorbo de caldo. Catherine Mercer, señora Mercer. Jonas asintió, tomando nota del título, lo que implicaba que tenía un marido en alguna parte. Viuda Mercer, corrigió en voz baja, y ahí estaba, la carga compartida de la pérdida que él había reconocido en su rostro. Se produjo un silencio incómodo entre ellos. Jonas se ocupó de avivar el fuego, mientras Catherine terminaba el caldo con sorbos lentos y cuidadosos. Cuando miró hacia ella, la vio examinando la cabaña con ojos ahora más claros, asimilando el espacio masculino, la vida solitaria que representaba. «Esta es tu casa», dijo ella. «No es realmente una pregunta. Lo ha sido durante casi 10 años. ¿Y vive aquí sola?» «Sí». Catherine bajó la mirada hacia la taza vacía que tenía en las manos. «Debería irme por la mañana. Quiero decir, no debería estar aquí. No debería. Esto no es apropiado». Jonás casi se rió al oír la palabra apropiado aplicada a su vida, pero mantuvo el rostro impasible. «No estás en condiciones de ir a ningún sitio, al menos durante unos días, y de todos modos no tienes ningún sitio a donde ir, ¿verdad?» La verdad de eso se posó sobre Catherine como un peso. Sus hombros se encogieron y apartó la mirada hacia el fuego. «No, no lo hay. Entonces te quedarás aquí hasta que estés lo suficientemente bien como para decidir qué hacer a continuación». Jonás se dirigió al rincón donde guardaba un saco de dormir y comenzó a desenrollarlo en el suelo, cerca de la chimenea. «Tú duerme en la cama. Yo dormiré aquí. No puedo. Esta es tu cama, tu hogar. No puedo aceptarlo. No hay discusión posible, señora Mercer. Usted se quedará en la cama». Catherine empezó a protestar de nuevo, pero el cansancio pudo más que la decencia. Se recostó contra la almohada y se subió las mantas hasta la barbilla. «No entiendo por qué está siendo tan amable conmigo. No me conoce. No me debe nada». Jonas se acomodó en su saco de dormir, con la espalda apoyada contra las cálidas piedras de la chimenea. A la luz de la lámpara, pudo ver las iniciales talladas en la piedra de la chimenea. JP y MP. Un recuerdo de otra vida, de otra época en la que la amabilidad le salía de forma natural. «Quizás no», dijo en voz baja, «pero recuerdo lo que es no tener a dónde ir ni a quién recurrir». Catherine se quedó callada durante un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de emoción. «Lo intenté con todas mis fuerzas. Después de la muerte de Thomas, intenté seguir adelante para honrar su memoria, para hacer algo con la vida que habíamos planeado, pero todo se desmoronó. Y yo lo permití. Simplemente, me rendí». «No te rendiste», dijo Jonás con firmeza. «Sobreviviste. Hay una diferencia. Yo estaba muriendo en esos muelles, pero tú no moriste. Ahora estás aquí. Eso cuenta». Catherine volvió la cara hacia la pared, y Jonas vio cómo le temblaban los hombros por las lágrimas silenciosas. Apartó la mirada, dándole privacidad para su dolor, y se quedó mirando el fuego. La cabaña estaba ahora cálida, llena de los suaves sonidos de la leña crepitando, y el llanto silencioso de Catherine. Jonas se tumbó en su saco de dormir, y se preguntó en qué se había metido. Durante 15 años, había mantenido al mundo a distancia. Había construido muros alrededor de su corazón, que creía inalcanzables. Ahora había una viuda llorando en su cama, y esos muros parecían considerablemente menos sólidos que esa misma mañana. Afuera, el viento se intensificó, silbando entre los pinos. El invierno llegaba temprano este año. Jonas lo sentía en sus huesos por la forma en que bajaba la temperatura, y el cielo tenía esa claridad particular que precedía a la nieve. En unas pocas semanas, esta cabaña quedaría completamente aislada de Bellwater, aislada por la nieve y el hielo hasta la primavera, lo que significaba que Catherine Mercer, quienquiera que fuera y fuera lo que fuera que la hubiera llevado a ese muelle, se quedaría mucho más tiempo que unos pocos días. Jonas cerró los ojos e intentó no pensar en lo que eso podría significar. Intentó no recordar la última vez que se había preocupado por alguien, la última vez que había dejado entrar a alguien en su vida cuidadosamente controlada. Intentó no recordar cómo había terminado aquello, pero el sueño tardó en llegar y cuando finalmente lo hizo, trajo consigo sueños de fuego y cenizas, y la voz de una mujer que lo llamaba desde muy lejos. Pasaron 3 semanas, y la montaña mostró su verdadero rostro. La nieve cayó con fuerza, cubriendo el claro con un silencio blanco,
y la temperatura bajó hasta tal punto que incluso las gruesas paredes de madera parecían delgadas frente al frío. Jonas tenía razón. Ahora estaban aislados. El camino a Bellwater era imposible hasta la primavera, y Catherine se sintió agradecida por la sólida cabaña y la compañía de un hombre que sabía cómo sobrevivir en ese lugar implacable. La rutina que habían establecido ahora les resultaba casi natural. Jonas se levantaba antes del amanecer y cuidaba de los animales. Ida y 2 cabras que Catherine no conocía, que se guardaban en un pequeño establo. Tampoco se había dado cuenta de su presencia durante sus primeros días allí. Catherine preparaba el desayuno, le preparaba la comida a Jonas si iba a ir lejos y pasaba los días remendando, cocinando y aprendiendo los ritmos de la vida en la montaña. Había ganado peso, su rostro se había rellenado, el color había vuelto a sus mejillas y sus manos, que se habían vuelto suaves tras meses de ocio en Bellwater, volvían a tener callos. Se sentía más fuerte, más ella misma que en meses. O tal vez a veces pensaba que se estaba convirtiendo en alguien completamente nuevo. Jonás le enseñaba cosas sin proponérselo. Cómo interpretar el tiempo por el color del cielo, el comportamiento de los pájaros, cómo rastrear animales por sus huellas en la nieve, cómo distinguir la leña buena de la mala, cómo avivar el fuego para que durara toda la noche. Conocimientos prácticos del tipo que te mantenían con vida allí. A cambio, Catherine introdujo pequeños cambios en la cabaña. Reorganizó la despensa para que fuera más fácil encontrar las cosas. Había hecho cortinas con una sábana vieja que había encontrado en el baúl de Mary. Jonas asintió con la cabeza en señal de aprobación, pero no dijo nada. Cocinaba comidas que eran más que simple combustible, añadiendo hierbas y cuidado, y notó que Jonas ahora se quedaba más tiempo en la mesa. Parecía menos ansioso por escapar a la soledad de su trabajo. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego después de la cena, Catherine le hizo la pregunta que llevaba días rondándole la cabeza. «Háblame de ellas». ¿Sobre Mary y Emma? Jonas se tensó y apretó con fuerza la taza de café. Durante un largo momento, ella pensó que no respondería. Entonces, lentamente, comenzó a hablar. Mary era alegre. Esa es la palabra que me viene a la mente. Se reía con facilidad, veía la alegría en las pequeñas cosas. La conocí en Pensilvania antes de venir al oeste. Era hija de un tendero. No tenía por qué casarse con un trampero, pero lo hizo de todos modos. Su voz se suavizó al recordar. Emma era igual que ella, curiosa por todo, valiente de una forma que a veces me asustaba. Me seguía al bosque, quería aprender a rastrear, a cazar. Tenía 8 años cuando él se detuvo y Catherine esperó, dándole espacio para continuar o no. Había bajado de la montaña en busca de provisiones. Se acercaba el invierno y necesitaba cosas que no podía fabricar ni intercambiar. Mary me dijo que tuviera cuidado, que se avecinaba mal tiempo. Tenía razón, como siempre, pero pensé que tenía tiempo. Dejó la taza sobre la mesa, con las manos ligeramente temblorosas. El fuego se inició mientras yo no estaba. Quizás fue una chispa de la chimenea, quizás nunca lo sabré. La cabaña que teníamos entonces estaba en un valle, a kilómetros de aquí. Cuando regresé no quedaba nada más que cenizas. Jonas, lo siento mucho. Los enterré en una colina con vistas al valle. Me quedé allí 3 días antes de poder marcharme. Luego vine a esta cresta y construí esta cabaña. Señaló las paredes que los rodeaban. La construyó sólida, la construyó segura, la construyó solo. Catherine entendió entonces por qué la cabaña estaba tan cuidadosamente construida. Por qué cada tronco encajaba perfectamente. Por qué la chimenea era de piedra sobre piedra, sin huecos por donde pudieran escapar las chispas. La había construido como penitencia, como protección para no volver a fallar a nadie nunca más. Por eso vives solo, dijo ella en voz baja. No porque lo prefieras, sino porque tienes miedo. Jonas apretó la mandíbula. Quizás sea así, pero el miedo te mantiene vivo. También te impide vivir. Se volvió para mirarla de verdad, y Catherine vio un destello de ira en sus ojos. Pero debajo de la ira había algo más. Reconocimiento, tal vez, o la terrible admisión de que ella tenía razón. ¿Qué sabes tú de eso?, preguntó con voz áspera. Por lo que has dicho, tuviste un buen matrimonio, amor y pérdida. Sí, pero tú no. No puedes entenderlo, ¿verdad? Catherine se inclinó hacia adelante, sintiendo cómo sus propias emociones se intensificaban. ¿Crees que no sé lo que es el miedo? Lo que es estar tan aterrorizada por volver a perder algo que prefieres no sentir nada. Estaba muriendo en esos muelles, Jonas. Muriendo porque me había rendido. Porque no podía afrontar la idea de intentarlo y fracasar, de tener esperanzas y sentirme decepcionada. ¿Y tú? Llevas 15 años muriendo aquí arriba, solo que más lentamente. Jonas se levantó bruscamente, haciendo chirriar la silla contra el suelo. No sabes de lo que estás hablando, ¿verdad? Mira a tu alrededor. Las cosas de Mary en el baúl,
sus iniciales en la piedra de la chimenea que no te atreves a tapar ni a cincelar, la fotografía que mantienes boca abajo, porque no soportas ver sus rostros, pero tampoco soportas guardarla. Has convertido este lugar en un santuario para tu culpa. Vete. La voz de Jonás era mortalmente silenciosa. ¿A dónde iría exactamente? Catherine se puso de pie para enfrentarse a él. Estamos aislados por la nieve, ¿te acuerdas? Así que estás atrapado conmigo y mis observaciones. Te guste o no. Se quedaron allí, a medio metro de distancia, ambos respirando con dificultad. Años de dolor, ira y miedo crepitaban entre ellos como un rayo. Catherine sabía que había presionado demasiado, que había cruzado una línea, pero a una parte de ella no le importaba. Estaba cansada de andar de puntillas alrededor de su dolor mientras ignoraba el suyo. ¿Por qué te importa?, preguntó Jonás. ¿Por qué te importa cómo elijo vivir? Porque yo también vivo aquí, respondió Catherine. ¿Por qué? Por primera vez en meses, siento que vuelvo a estar viva, y eso se debe en parte a ti. Porque tú me salvaste. Sí, pero también porque tú eres. Ella se detuvo. Las palabras se le atragantaron en la garganta, pero Jonás terminó por ella. ¿Porque soy qué? Su voz era ahora más suave, peligrosa de otra manera. Catherine respiró hondo, recuperando la compostura. Porque eres la primera persona desde que murió Thomas que me ha hecho sentir que importo, que soy más que una carga o un problema que hay que resolver. Me miras y me ves de verdad. El silencio que se produjo entonces era diferente al anterior, pesado, lleno de cosas no dichas, de emociones demasiado complicadas de nombrar. Jonás apartó la mirada primero, con los hombros caídos. Debería ir a ver el granero, dijo, cogiendo su abrigo. Jonás. No, pero él ya había salido por la puerta, desapareciendo en la oscuridad más allá de la luz del fuego. Catherine se quedó sola en la cabaña, con el corazón latiéndole con fuerza, preguntándose si acababa de destruir la frágil pieza que habían construido. Lo esperó despierta, sentada junto al fuego con un remiendo en el regazo en el que no podía concentrarse. Pasó una hora, luego dos. Finalmente, la puerta se abrió y Jonás entró, con nieve pegada al pelo y la barba. Parecía agotado, más viejo de lo que era. Lo siento, dijo en voz baja. Tenías razón en todo. Catherine dejó a un lado lo que estaba remendando. No debería haberlo dicho así. No fue amable. No, pero era cierto. Jonás se sentó en la silla frente a ella, con las manos entrelazadas entre las rodillas. Me he estado escondiendo aquí arriba, convenciéndome a mí mismo de que era una elección cuando en realidad solo era miedo. Miedo a volver a enamorarme. Miedo a volver a perder. Miedo a ser feliz porque la felicidad se puede perder. Lo sé, dijo Catherine en voz baja. Lo sé porque yo también lo siento. Jonás la miró y en sus ojos vio lo mismo. Ella sintió el terror de la conexión, el riesgo de abrir un corazón que había sido roto, pero también tal vez el comienzo de algo, por lo que valía la pena correr ese riesgo. No sé cómo hacer esto, admitió él. ¿Cómo dejar entrar a alguien de nuevo? Yo tampoco. Catherine se inclinó sobre el espacio que los separaba y le tomó la mano. Sus dedos estaban fríos por el aire nocturno, pero se curvaron alrededor de los de ella con suave fuerza. Pero tal vez lo descubramos juntos. Se quedaron así durante mucho tiempo, con las manos unidas, el fuego crepitando suavemente, dos almas heridas comenzando el lento y aterrador trabajo de la curación. Después de esa noche, algo cambió entre ellos. La cuidadosa cortesía dio paso a algo más honesto, más real. Ahora hablaban con más libertad, compartiendo recuerdos que antes les resultaban demasiado dolorosos para expresar en voz alta. Catherine le contó a Jonas su vida con Thomas, no solo las partes buenas, sino también las dificultades. Los años en los que el dinero escaseaba, cuando los negocios de Thomas fracasaron, cuando discutían sobre si quedarse en Independence o partir hacia los territorios, los abortos espontáneos que les habían robado la esperanza de tener hijos, la lenta aceptación de que solo serían ellos, la forma en que Thomas había soñado con el oeste, como un nuevo comienzo, un lugar donde pudieran construir algo duradero. Jonas, a su vez, compartió fragmentos de su vida anterior. Su infancia en Pensilvania, aprendiendo sobre los bosques de su padre, los años como joven trampero, cuando la frontera aún era salvaje y se podía hacer fortuna con las pieles de castor, el encuentro con Mary en un puesto comercial, las objeciones de su padre, su decisión de casarse de todos modos y partir juntos hacia el oeste. El nacimiento de Emma en una cabaña de madera, con solo Jonas y una comadrona presentes, el terror y la maravilla de sostener a su hija por primera vez. Le enseñé a rastrear cuando tenía 5 años, dijo Jonás una noche, mirando fijamente el fuego. Tenía ojos de halcón, podía ver cosas que a mí se me escapaban. Solía decir que algún día sería mejor cazadora que yo, y yo lo creía. Catherine se acercó y le apretó la mano. Él no la apartó. El invierno se intensificó,
y con él llegó una intimidad forzada que podría haber sido insoportable si no hubieran aprendido poco a poco a confiar el uno en el otro. La cabaña era pequeña y la privacidad limitada. Establecieron unas rutinas. Jonas salía mientras Catherine se lavaba y se vestía por la mañana. Ella se ocupaba de remendar mientras él se cambiaba de ropa por la noche. Pero había momentos en los que su cuidadosa coreografía fallaba, en los que se rozaban en el estrecho espacio, en los que la conciencia de la presencia del otro se volvía casi abrumadora. Una tarde, Catherine estaba cocinando según el libro de recetas de su madre, un viejo libro gastado que llevaba en su bolso, con las páginas manchadas y desgastadas por los años de uso. Estaba preparando un guiso, del tipo que le había enseñado su madre, y el olor llenaba la cabaña de calidez y recuerdos. Jonas entró después de revisar las trampas, con nieve espolvoreando sus hombros, y se detuvo en la puerta. Ese olor, dijo, con la voz entrecortada. Mary solía hacer algo así, la receta de su madre. Catherine levantó la vista de la olla. ¿Te gustaría probarlo cuando esté listo? Me encantaría. Gracias. Cenaron juntos esa noche, y Jonás se mostró callado, claramente perdido en sus recuerdos. Pero Catherine se dio cuenta de que no eran recuerdos dolorosos, eran más suaves, más tiernos, el tipo de recuerdos que provocan una pequeña sonrisa en lugar de lágrima. Después de cenar, Catherine sacó el libro de recetas y se lo enseñó a Jonas. Mi madre me lo dio cuando me casé con Thomas. Dijo que era lo más valioso que podía transmitirme, el conocimiento de cómo alimentar a una familia, cómo hacer de una casa un hogar. Jonás pasó las páginas con cuidado, mirando las recetas escritas a mano con tinta descolorida. Es como si llevaras a tu madre contigo. En cierto modo, supongo que sí. A ella y a todas las mujeres que la precedieron, que utilizaron estas recetas, que las escribieron y que las transmitieron. Catherine hizo una pausa y luego añadió, a veces pienso que eso es realmente lo que es el legado. No la tierra, ni el dinero, ni los grandes logros, sino estas pequeñas cosas, las recetas y las historias, y la forma en que nos cuidamos unos a otros. Jonás la miró entonces, con un cambio en su expresión. Tienes sabiduría, Catherine Mercer, la perspectiva que da haber vivido lo suficiente como para perder algunas cosas y valorar otras. Esa noche, Catherine no pudo dormir. El viento aullaba fuera, sacudiendo las contraventanas, y su mente estaba demasiado llena de pensamientos sobre Thomas, sobre Jonás, sobre la extraña nueva vida que estaba construyendo en esta cabaña de montaña. Se levantó en silencio y se acercó a la ventana, mirando el claro cubierto de nieve bañado por la luz de la luna. La voz de Jonás llegó desde la oscuridad cerca de la chimenea. Yo tampoco puedo dormir, dijo Catherine sorprendida. Pensaba que estaba dormido en su saco de dormir. No quería despertarte. No lo has hecho. El viento es demasiado fuerte. Se incorporó y la manta se le cayó de los hombros. ¿En qué piensas? Catherine pensó en mentir, en decir algo sencillo y seguro, pero ya habían superado ese tipo de cuidadosa falsedad. Estaba pensando en lo extraña que es la vida. Hace 6 semanas estaba lista para morir. Ahora estoy aquí, en una cabaña en la montaña con un hombre al que apenas conozco, y soy feliz, o al menos algo parecido. No tiene sentido. Jonas se levantó y se acercó a ella en la ventana. Tan cerca, podía sentir su calor, oler el pino y el humo de leña que parecía adherirse a su piel. Quizás lo que importa no es el sentido. Quizás lo que importa es que estás aquí, que estás viva y que sigues adelante. ¿Es así? Catherine se volvió para mirarlo. ¿Seguimos adelante, quiero decir? ¿O simplemente nos estamos escondiendo del mundo de diferentes maneras? No lo sé, admitió Jonás. Quizás un poco de ambas cosas. Se quedaron allí en silencio, contemplando la luz de la luna sobre la nieve, y Catherine se dio cuenta de lo cerca que estaba él, de lo fácil que sería inclinarse hacia él y apoyar la cabeza en su hombro. Pero no lo hizo. Todavía no. Habían avanzado mucho en esas semanas, pero algunas distancias debían cruzarse lentamente y con cuidado. Cuando llegue la primavera, dijo Jonás en voz baja, iremos a ver tu tierra, a ver lo que Thomas te dejó, y entonces podrás decidir qué quieres hacer. Quedarte, irte, construir algo allí, venderlo. Elijas lo que elijas, te ayudaré en todo lo que pueda. Catherine sintió que se le hacía un nudo en la garganta por la emoción. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Jonas se quedó callado durante un largo rato. Porque me recuerdas lo que es preocuparse por alguien, y porque creo que quizá necesitabas que te salvaran, y yo necesitaba recordar que aún podía hacerlo. Catherine extendió la mano y tomó la de él, entrelazando sus dedos con los de él. Jonás bajó la mirada hacia sus manos unidas, y luego volvió a levantar la vista hacia su rostro, y en sus ojos ella vio todo lo que él no podía decir. El miedo y la esperanza, el dolor y el comienzo vacilante de algo nuevo. Gracias, susurró ella, por todo. Jonás le apretó la mano suavemente. Duerme un poco, Catherine. Amanecerá pronto. Pero ninguno de los dos se movió.
y se quedaron allí juntos junto a la ventana, contemplando la noche invernal, dos corazones que poco a poco aprendían a latir al unísono. El primer Thor llegó a finales de febrero, una falsa primavera que trajo vientos suaves y carámbanos goteantes antes de que el invierno se reafirmara por última vez. Catherine se paró en la puerta de la cabaña, respirando el aire que olía a tierra húmeda y pino, y sintió algo parecido a inquietud agitarse en su pecho. Llevaba casi 4 meses en la cabaña de Jonás, 4 meses de rutina y de intimidad que se iba construyendo poco a poco, de aprender los hábitos y las historias del otro, de convertirse en algo más que extraños, pero sin poder definir exactamente lo que eran el uno para el otro. La nieve aún cubría el suelo con un manto espeso, pero se estaba derritiendo en los bordes, prometiendo que la primavera y las decisiones llegarían pronto. Últimamente, Catherine había estado pensando en la escritura de la tierra, en el sueño de Thomas y en lo que le debía a su memoria. En sí tenía el valor de intentar construir una vida en esa propiedad salvaje, o si debía tomar el camino más fácil y venderla, mudarse a uno de los asentamientos y empezar de nuevo en algún lugar civilizado. Estaba revisando su bolso, haciendo inventario de sus pocas posesiones, cuando su mano tocó un papel doblado que había olvidado que estaba allí. No era la escritura de la tierra que estaba guardada a buen recaudo en la caja fuerte de Jonás, sino otra cosa, una carta, tal vez, u otro documento. Catherine lo sacó y lo desdobló, confundida. Era la escritura de la tierra, después de todo, pero no la que ella recordaba. Esta parecía más nueva. La tinta estaba menos descolorida. La extendió sobre la mesa y la leyó con atención. Su corazón comenzó a latir con fuerza. La propiedad descrita en esta escritura era diferente de la que ella recordaba. No era solo una reclamación salvaje a 40 millas al norte, sino 160 acres de tierra catastrada con mejoras. El documento enumeraba una cabaña, un granero y campos despejados. Se había registrado solo 3 meses antes de la muerte de Thomas, sustituyendo a una reclamación anterior más rudimentaria. Pero eso no era posible. Thomas nunca había mencionado ninguna mejora. Le había dicho que era tierra virgen, un terreno salvaje que habría que domesticar. ¿Por qué se lo habría ocultado? Catherine volvió a leer el documento con las manos temblorosas. Al final había una nota del topógrafo. La tierra limitaba al sur con la propiedad de Pike, la tierra de Jonás. Los límites de la propiedad estaban claramente trazados con puntos de referencia anotados y, en letra más pequeña en la parte inferior, una nota del topógrafo. Esta escritura sustituye y anula la reclamación anterior presentada por Thomas Mercer. Las estructuras originales construidas por Jonas Pike alrededor de 1838, ahora abandonadas. Las mejoras incluyen una vivienda, una dependencia y una valla parcial. Catherine sintió que la habitación se inclinaba. Volvió a leer las palabras, tratando de darle sentido. Jonas Pike, 1838. Eso fue hace 17 años, cuando Jonás habría estado construyendo su primera cabaña con Mary. La cabaña donde murieron. La comprensión se abalanzó sobre Catherine como agua fría. La tierra que Thomas había comprado, la propiedad que ella poseía, no era un desierto vacío. Era el lugar donde se encontraba la primera granja de Jonás, el lugar donde había vivido con su familia, donde murieron en el incendio. Thomas debió de comprarla a la oficina territorial sin conocer su historia, y el topógrafo había anotado las estructuras existentes, estructuras que Jonás había abandonado cuando se mudó a esta colina. La tierra de Catherine era el pasado de Jonás, su dolor hecho realidad, el lugar del que había estado huyendo durante 15 años. La puerta se abrió, y Jonás entró, sacudiéndose la nieve del abrigo, miró a Catherine y se detuvo. ¿Qué pasa? Estás pálida como un fantasma. Catherine no podía hablar. Solo le tendió la escritura. Jonás la cogió, frunciendo el ceño. La leyó una vez rápidamente, y luego otra más despacio. Ella vio cómo se le iba el color de la cara al comprender. ¿Cuándo? ¿Cómo? Preguntó él en un susurro. La encontré en mi bolso. La había olvidado. Catherine se levantó y se acercó a él. Jonas, no lo sabía. Thomas nunca me dijo que hubiera mejoras. Pensaba que solo era tierra salvaje. Te juro que no lo sabía. Jonás bajó el papel con la mano temblorosa. ¿Ese valle? Tu tierra es ese valle. Lo siento mucho. No. Jonás se alejó de ella, con el rostro marcado por la conmoción y algo más oscuro. No, no lo entiendes. Eres dueña. Eres dueña del lugar donde murieron, donde los enterré, donde yo. No pudo terminar. El periódico se le cayó de las manos y se dio la vuelta, agarrándose al respaldo de una silla con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Catherine sintió cómo las lágrimas le corrían por la cara. Lo venderé. Lo regalaré. Nunca iré allí, Jonas. Por favor, Thomas lo compró 3 meses antes de morir.
dijo Jonas con voz hueca. ¿3 meses? Tú eras dueño de esa tierra incluso antes de venir a Bellwater, antes de que te encontrara en los muelles. La insinuación flotaba en el aire entre ellos. Catherine había venido al oeste para reclamar una tierra que estaba íntimamente y dolorosamente relacionada con el hombre que la había salvado. No podía ser una coincidencia. Era demasiado cruel, demasiado retorcido. ¿Lo sabías? Jonas se volvió hacia ella, y en sus ojos vio algo terrible. Sospecha, traición. Cuando te encontré, cuando te traje aquí, ¿lo sabías? No, Jonas, te lo juro, no tenía ni idea. Ni siquiera recordaba que hubiera mejoras registradas hasta ahora. Thomas me enseñó la escritura una vez, me habló de la tierra, pero yo estaba de duelo. No prestaba atención a los detalles, pero tú sabías que limitaba con mi propiedad. Tú me lo dijiste. Me dijiste que cuando miraste la escritura, dijiste que estaba en la bifurcación norte del agua clara que limitaba con tu tierra. Yo no lo sabía antes de eso. Jonas caminaba por la pequeña cabaña como un animal enjaulado. Todo el invierno, todos estos meses, has sido dueño de ese lugar. Y nunca miré la escritura con atención. Estaba demasiado ocupada tratando de sobrevivir, tratando de curarme. Y luego, cuando nos acostumbramos a esta rutina, simplemente dejé de pensar en ello. La risa de Jonás era amarga. Dejaste de pensar en la tierra que compró tu marido, la tierra que se suponía que venías a reclamar al oeste. Catherine sintió cómo la ira se apoderaba de ella a través de su dolor. No te atrevas a juzgarme. Lo perdí todo, Jonas. A mi marido, mi hogar, mi futuro. Esa escritura era lo último en lo que pensaba cuando me moría de hambre en los muelles de Bellwater. Y ahora eres dueño de mi pasado. Eres dueño del lugar que he pasado 15 años intentando olvidar. No lo quiero, gritó Catherine. ¿Crees que quiero ser dueño del lugar donde murió tu familia, donde los enterraste? Te lo cederé ahora mismo. Yo tampoco lo quiero, gritó Jonas a su vez. No quiero volver a ver ese lugar nunca más. No quiero volver a poner un pie en ese valle. La única razón por la que sé que la tierra sigue ahí es porque pago impuestos por las propiedades circundantes y los mapas del topógrafo lo muestran. Se quedaron allí, ambos respirando con dificultad, el peso de esta revelación aplastando la frágil pieza que habían construido. Catherine veía ahora claramente cómo esto lo cambiaba todo. La confianza que habían estado construyendo, los sentimientos tentativos que crecían entre ellos. Todo ello se había construido sobre un terreno que acababa de cambiar bajo sus pies. Debería irme, dijo Catherine en voz baja. En cuanto el camino sea transitable, debería irme. ¿A dónde?, preguntó Jonas. ¿A dónde irás? No lo sé. A algún sitio, a cualquier sitio menos aquí. Jonas se dio la vuelta, con los hombros caídos. Catherine, ¿qué quieres que te diga, Jonas? ¿Que esto no cambia nada? ¿Que podemos fingir que no has pasado todo el invierno acercándote a la mujer que posee las tumbas de tu familia? Las palabras eran crueles, pero eran ciertas, y flotaban en el aire como veneno. Jonas se estremeció como si ella le hubiera golpeado. Quiero que me digas que esto no es una broma cósmica, dijo con la voz quebrada. Quiero entender por qué, de todas las tierras del territorio, tu marido compró precisamente esa. Quiero saber qué se supone que debo hacer con esto. Catherine se acercó a la mesa y se dejó caer en una silla, invadida por el cansancio. No lo sé. No sé más que tú. Jonas se quedó callado durante un largo rato. Luego dijo que Thomas la había comprado a la oficina territorial. Eso es lo que dice la escritura. Así que él no habría sabido su historia. No habría sabido nada del incendio. Ni de nada. No. ¿Cómo podría haberlo sabido? Jonas se sentó pesadamente en la silla frente a ella. Solo fue casualidad, entonces. Una terrible casualidad. ¿Hay algún otro tipo? Catherine lo miró a los ojos. No podemos elegir cómo nos rompe el corazón la vida. Solo podemos elegir qué hacemos después. Se quedaron sentados en silencio, con la escritura entre ellos sobre la mesa, como una acusación. Afuera, la falsa primavera continuaba. El agua goteaba de los aleros y la nieve se convertía en aguanieve. Pero dentro de la cabaña, el invierno había regresado con fuerza. Finalmente Jonás habló. Necesito tiempo para pensar en esto y averiguar qué significa. Lo entiendo. ¿Y tú? Él la miró, y en sus ojos ella vio cómo se levantaban de nuevo todos los muros, cómo se reconstruían todas las cuidadosas defensas. Porque yo no entiendo nada de él. No entiendo por qué entraste en mi vida, por qué me sentí obligado a salvarte, por qué me permití preocuparme por ti. Y ahora esto, parece que el universo se está riendo de mí. O tal vez está tratando de decirnos algo, dijo Catherine, en voz baja. Tal vez nos está diciendo que el pasado no tiene por qué definir el futuro, que incluso los lugares más dolorosos pueden recuperarse, reconstruirse. No puedo volver allí, Catherine. No te lo pido. No te pido nada, excepto que no me odies por esto. Jonás se levantó y se acercó a la ventana, mirando la nieve que se derretía. No te odio.
Odio que esto haya sucedido. Odio que algo que creía enterrado haya vuelto para complicarlo todo. Lo sé, se volvió hacia ella. Pero necesito espacio, necesito resolver esto solo. Catherine asintió, comprendiendo que eso era lo mejor que podía esperar. No era un rechazo, pero tampoco una aceptación. Solo tiempo. Esta noche dormiré en el granero, dijo Jonás. Así tendremos espacio para pensar. Y antes de que Catherine pudiera protestar, ya estaba recogiendo su saco de dormir y dirigiéndose hacia la puerta. Aquella noche acamparon en una colina con vistas al valle, lo suficientemente lejos de las ruinas como para darle espacio a Jonás, pero lo suficientemente cerca como para reclamar la tierra. Catherine encendió una hoguera mientras Jonas cuidaba de los animales, y comieron una sencilla cena bajo un cielo estrellado tan brillante que parecía que se podía tocar. «Hay algo que tengo que hacer», dijo Jonás después de terminar de comer. «Algo que debería haber hecho hace 15 años». Catherine esperó, dándole espacio para continuar. «Sus tumbas están en esa ladera», señaló una pendiente en el extremo este del valle, visible a la luz de la luna. «Los enterré allí y nunca volví. Nunca los visité. Nunca les dije adiós como es debido. Simplemente huí. ¿Quieres que te acompañe?» Jonas la miró, agradecido y aliviado. «Por favor». Caminaron en silencio hasta la ladera. Jonas llevaba una linterna. Las tumbas estaban marcadas con sencillas cruces de madera desgastadas por el tiempo, pero aún en pie. Los nombres apenas se podían leer. Mary Elizabeth Pike, Emma Rose Pike, amada esposa y madre, amada hija, se han ido, pero no se las olvida. Jonas se arrodilló entre las tumbas y Catherine se quedó atrás, dándole privacidad. Ella observó cómo él extendía la mano y tocaba cada cruz, uno por uno, con los dedos recorriendo las letras descoloridas. Cuando habló, su voz era suave, dirigida a las dos almas que descansaban allí. «Mary, Emma, siento haber tardado tanto en volver. Siento haber huido, en lugar de honraros como es debido, en lugar de mantener vivo vuestro recuerdo en el mundo, en lugar de solo en mi corazón». Hizo una pausa, recomponiéndose. «Quiero que lo sepáis. Quiero que las dos sepáis que he conocido a alguien. Se llama Catherine y es maravillosa. Es fuerte y amable, y me hace recordar lo que es volver a tener esperanza». Catherine sintió cómo las lágrimas le corrían por la cara. «Creo que te gustaría, Mary. Y a ti, Emma, te encantaría lo terca que es, cómo se niega a dejarme esconderme de la vida. En cierto modo, ella me salvó, igual que ustedes dos lo hicieron en su momento». La voz de Jonas se quebró. «Voy a volver a construir aquí. Voy a hacer que este valle vuelva a la vida en lugar de dejarlo en manos de los fantasmas. Y espero que les parezca bien. Espero que queráis que sea feliz, aunque eso signifique seguir adelante sin vosotros». Se quedó allí sentado durante mucho tiempo, y Catherine esperó. Finalmente, Jonás se levantó y se volvió hacia ella, con el rostro mojado por las lágrimas, pero con una expresión más alegre que nunca. «Gracias», dijo, «por hacerme hacer esto, por estar siempre aquí», prometió Catherine. Caminaron de vuelta al campamento cogidos de la mano, y, cuando se acomodaron junto al fuego, Jonás atrajo a Catherine hacia sí. Se sentaron juntos en silencio, contemplando las llamas, escuchando el arroyo, los pájaros nocturnos y el viento entre los pinos. «Tengo una idea», dijo Jonás finalmente, «sobre lo que podríamos construir aquí. Cuéntame». «No solo una cabaña, sino una casa lo suficientemente grande para una familia. Aunque esa familia solo seamos nosotros dos, con un porche desde donde podamos ver a los ciervos acercarse al arroyo, un granero adecuado para los animales, quizá con el tiempo un sótano para almacenar raíces, un ahumadero, todo lo que necesitaríamos para vivir aquí a tiempo completo, si quisiéramos». «Suena maravilloso. Pero ¿qué pasa con tu cabaña en la cresta? Podríamos quedárnosla, usarla en invierno, cuando la nieve es demasiado profunda aquí, o podríamos venderla y dejar que otra persona la convierta en su hogar». Él la miró. «¿Qué preferirías?» Catherine pensó en la cabaña que había sido su refugio, el lugar donde se había recuperado y se había enamorado. «Preferiría quedármela. Es especial para los dos. Y tal vez algún día, si tenemos la suerte de tener una hija». Se detuvo, de repente tímida. Jonás lo entendió. «Hijos. Tengo 47 años. Probablemente sea demasiado tarde para eso, pero tal vez no. O tal vez podríamos. Hay huérfanos, niños que necesitan un hogar. La frontera está llena de ellos. ¿Has estado pensando en esto?» «He estado pensando en muchas cosas. En construir una vida contigo. En cómo sería esa vida. En el legado, la familia y todo lo demás». Jonas la besó entonces, con suavidad y ternura, lleno de promesas. Cuando se separaron, ambos sonreían. «¿Quieres casarte conmigo, Catherine Mercer?», le preguntó Jonás. «No porque sea lo correcto o lo que se espera, sino porque te amo y quiero construir esta vida contigo. Quiero despertarme cada mañana y ver tu rostro».
Quiero envejecer contigo en este valle, en esa cabaña que construiremos juntos. Catherine sintió cómo la alegría brotaba en su pecho, pura, brillante y abrumadora. Sí, sí, Jonas Pike, me casaré contigo, construiré contigo, envejeceré contigo, y te amaré durante todo el tiempo que nos sea concedido. Se abrazaron bajo las estrellas. Dos personas que lo habían perdido todo, y se habían encontrado, listas ahora para construir algo nuevo a partir de las cenizas del pasado. El valle se extendía bajo ello, lleno de posibilidades, lleno de promesas. Mañana comenzarían el trabajo de verdad. Pero esta noche se tenían el uno al otro, y eso lo era todo. 6 meses después, Catherine estaba de pie en el porche de la nueva cabaña, contemplando el amanecer sobre el valle. El otoño había llegado a las montañas, pintando los álamos de dorado y llenando el aire con la fresca promesa del invierno. Pero este año, el invierno no les daba miedo. Este año estaban preparados. La cabaña detrás de ella era sólida y hermosa, construida con cuidado y amor. Durante los largos meses de verano, Jonás había insistido en hacerlo bien, eligiendo la mejor madera, encajando cada tronco con precisión, construyendo una estructura que resistiría durante generaciones. Los cimientos de piedra fueron colocados en el suelo, bendecidos por un predicador itinerante que los había cazado a principios de junio. Sus votos fueron pronunciados en el prado donde Emma solía perseguir mariposas. Catherine oyó a Jonas moverse dentro, los sonidos familiares de él encendiendo el fuego y preparando café. Sonrió y se tocó el anillo de boda que llevaba en el dedo, una sencilla alianza de oro que habían comprado en Bellwater durante una visita para abastecerse. Nada lujoso, pero perfecto a su manera. Junto a él, en una cadena alrededor de su cuello, colgaba el anillo de plata que había pertenecido a Thomas. Ahora llevaba a ambos, honrando el pasado mientras abrazaba el futuro. La puerta se abrió, y Jonás salió al porche con 2 tazas de café en las manos. Había engordado durante el verano, y la mirada atormentada había desaparecido de sus ojos. Reemplazada por algo que se parecía mucho a la satisfacción, le entregó una taza y la rodeó con el brazo por la cintura, atrayéndola hacia él. «¡Qué mañana tan bonita!», dijo. «Aquí todas las mañanas son hermosas. Eso es porque tú estás aquí para verlas». Catherine se rió y se inclinó hacia él, respirando el aroma del café, los pinos y Jonas. Este hombre que le había salvado la vida aquella noche en los muelles, que había llevado su cuerpo destrozado por la montaña y lo había acogido en su corazón, que había enfrentado sus miedos más profundos, porque ella se lo había pedido, porque juntos eran más fuertes que nunca, lo habían sido por separado. «Estaba pensando», dijo Catherine, «en hacer un viaje a Bellwater antes de que llegue la nieve. Necesitaremos provisiones y me gustaría pasar por la oficina territorial, ver si alguien ha preguntado por tierras o está buscando trabajo». «¿Buscando trabajo?», Jonás arqueó una ceja. «No podemos hacerlo todo nosotros solos. Si queremos que este lugar sea productivo, necesitaremos ayuda, quizás 1 o 2 jornaleros». Y pensaba que siempre hay gente en Bellwater que ha tenido mala suerte y necesita una segunda oportunidad. Jonás lo entendió. Como tú, como los dos, cada uno a su manera. Este valle, esta tierra, nos dio una segunda oportunidad. Quizá podríamos transmitir eso. Jonás se quedó callado un momento, pensativo. Luego asintió. «Tendríamos que tener cuidado con a quién elegíamos. No todo el mundo es tan merecedor como tú o tan terco. Definitivamente, no tan terco. Solo hay uno como tú. Gracias a Dios». Catherine le dio un codazo suave y ambos se rieron. Les sentaba bien reír, bromear, ser alegres el uno con el otro. Ambos habían llevado la tristeza durante tanto tiempo que la alegría les resultaba casi extraña, pero estaban aprendiendo a aceptarla. Un movimiento en el prado llamó la atención de Catherine. 3 ciervos, una mariposa y 2 espinas bajaban hacia el arroyo, tal y como Jonás había descrito a partir de sus recuerdos. La vida continúa como siempre, hermosa, persistente y salvaje. «A Mary le habría encantado esto», dijo Jonás en voz baja, siguiendo su mirada. «Ver el valle vivo de nuevo, ver lo que hemos construido. Espero que lo vea. Espero que ambos lo vean de alguna manera». Jonás acercó a Catherine hacia él. Solía pensar que la felicidad era algo que solo se podía arrebatar, que lo inteligente era evitarla, permanecer insensible y a salvo. Pero tú me enseñaste que la seguridad no es realmente vivir, que el riesgo de perderlo todo vale la pena por la oportunidad de tener esto. Que, este momento, esta vida, a ti. La giró para que lo mirara, con las manos suavemente sobre sus hombros. «Te quiero, Catherine Pike». Nunca pensé que volvería a decir esas palabras. Nunca pensé que sentiría esto. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Catherine repitió, poniéndose de puntillas para besarlo. Construyendo una vida, creando un hogar, viviendo el día a día. Se quedaron juntos en el porche mientras el sol subía. Quedaron barquinco, catura velo,
calentando el valle y dando vida al mundo. Dentro de la cabaña, el libro de recetas de Catherine estaba en una estantería junto al cuchillo de caza del padre de Jonás. Sobre la repisa de la nueva chimenea había una fotografía de Mary y Emma que ya no estaba escondida, sino expuesta con orgullo. Y junto a ella, una fotografía de Catherine y Thomas el día de su boda. Dos parejas, dos vidas. Todas parte de la historia que había llevado a Jonás y Catherine hasta ese momento. La piedra angular de la nueva cabaña tenía un grabado reciente, con letras profundas y claras, C, M y JP. No sustituían a las antiguas iniciales que aún marcaban la cabaña de la cresta, sino que se añadían a ellas, construyendo sobre los cimientos de lo que había sido antes. ¿Estás lista para el invierno?, preguntó Jonás, rodeando con el brazo la cintura de Catherine. Contigo siempre. Será difícil mantener a los animales alimentados, la cabaña caliente, arreglárselas con la nieve. Hemos sobrevivido a cosas peores. También sobreviviremos a esto juntos. Jonás la miró. Esta mujer que se había derrumbado en un puerto desolado hacía 6 meses, sin nada por lo que vivir, y se maravilló de la fuerza que había en ella, de la vida que habían construido a partir de las cenizas, el dolor y la gracia inesperada. ¿Sabes en qué estaba pensando?, dijo Catherine, con una sonrisa en los labios. ¿En qué? En aquella noche solitaria en el muelle, cuando pensaba que nadie vendría a salvarme, me equivoqué. Alguien vino, y más que eso, yo lo salvé a él. Nos salvamos mutuamente. Jonás la abrazó con más fuerza. Así fue, así fue. Se dieron la vuelta y entraron juntos, listos para afrontar lo que les deparara el día. Un lugar donde antes reinaba la pérdida, ahora volvía a albergar vida, esperanza, el futuro que estaban construyendo con cuidado y amor, día a día. A veces, el final de una vida es el comienzo de otra. A veces, el rescate llega de los lugares más inesperados y, a veces, dos almas heridas a las que se les da el valor para intentarlo, pueden construir juntas algo más fuerte que lo que cualquiera de ellas podría construir por sí sola. Las montañas vigilaban, el arroyo cantaba su antigua canción, y en un valle que había conocido la tristeza, la alegría florecía de nuevo, como las flores silvestres después del invierno, obstinada, brillante e increíblemente hermosa.